Muy bien, Norberto Salgueiro está con nosotros para hablar de educación. ¿Cómo sigue usted esta cuestión por la cual atraviesan los docentes? Mira, tomo un poco lo que había planteado al comienzo como iniciación de la vida gremial del docente acá en Tandil, ¿no? En aquella época uno se preguntaba, todavía la cuestión política estaba como, no, en la escuela no se puede. Con una confusión de lo que es político, los seres humanos somos políticos y la educación por supuesto que lo es. Claro. Y con lo partidario, que yo creo que es lo que hay que, en aquel momento tuvimos que separar y todavía tenemos que seguir separándolo, porque se hace como una confusión al respecto, sí, ¿no? Entonces en aquel momento yo lo recuerdo a mi padre, que me decía, no, cuidado con el gremio este que se está armando porque ahí hay política. Claro, había política, pero no se notaba claramente lo partidario, claro, porque la Federación de Educadores Bonaerenses siempre tuvo un sello, se dijo, es oficialista. En realidad... ¿Esté quien esté? Claro, la FEB no era oficialista, la FEB trataba de secundar en sus orígenes, y yo creo que el espíritu se ha mantenido bastante, trataba de secundar la labor, acompañar la labor, sin embanderarse políticamente. Después quizás, ya más próximo a nuestras épocas, bueno, las cosas fueron haciéndose más complicadas, más complejas, ¿no? Pero yo siempre tengo en claro eso, que sé que estoy en un terreno político, lo estuve siempre en la educación, pero he tratado de mantenerlo partidario al margen. ¿Y cómo ve estas formas de protesta que se están llevando a cabo? Creo desde que tenemos uso de razón, que las clases no comienzan, que se discute de la misma manera y que realmente se usa este mecanismo de paro, de no asistencia a las aulas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Está de acuerdo? Sí, yo vi durante mi carrera muy diferentes formas de protesta, pero la protesta siempre estuvo. Esto nos alerta sobre algo, nos alerta sobre aquello que señala que el sistema siempre ha tenido cuestiones y que no han estado bien resueltas, porque si no, no existiría la protesta. Voy a una frase que decía mi abuela, más hambre que maestro de escuela. Claro, sí. Y lo decía yo era chico. Sí, hace 50 años. Es un dicho muy que marca un poco que siempre esto estuvo, siempre estuvo en el tapete. Entonces fíjense que hubo, por ejemplo, movimientos que eran quite de colaboración. Yo lo recuerdo en la época que era inspector, que uno iba a una escuela y solicitaba algo y el director decía, no, pero eso hoy no se puede hacer porque hay quite de colaboración. Claro. ¿No? Después está el paro activo, o sea, el paro que se hace estando en la escuela, está el paro como en este caso de no asistencia a la escuela, hay muchas formas. Yo creo que las formas son legítimas porque es un derecho que el docente tiene. Ahora, si tenemos que hablar de la otra parte, que es el alumno, que dicen que tiene también el derecho a educarse, como lo señala ya desde la Constitución, ahí tenemos un conflicto. Un conflicto de derechos. Un conflicto de derechos, pero el conflicto de derechos, cuando se puede dirimir a partir de la cuestión de los derechos, eso es lo legítimo. Ahora, si yo empiezo a ponerle otros intereses de por medio, la cosa se enturbia mucho, porque entonces ya no es un conflicto de derechos, es un desencuentro por lucha de espacios, de poderes, que creo que es lo que está pasando en este momento. Es decir, no le quito legitimidad a la medida que toma el docente. Lo que me pone en duda es cómo poder dirimir esto que yo digo, de no quedarse pegado a aquello que es la lucha de poderes, la lucha por el espacio en un año electoral, como decimos, ¿no? Miren lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, quiero decir, los docentes de superior en este momento. El paro nos sorprende no en el momento de clases, nos sorprende en el momento de toma de exámenes. Claro. Si yo no voy a tomar un examen, genero todo un descontrol institucional, porque los exámenes se toman en superior en el día en que el profesor tiene la materia durante el año. Además, ese examen
está condicionado a otras presentaciones que los alumnos tienen. Si yo lo muevo la fecha, entonces ya ahí se le complica puede tener otro examen, puede tener otra presentación, otro compromiso. Claro, otro compromiso, es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos los que nos adherimos al paro? Nosotros registramos nuestra asistencia con una firma. No firmamos, quedamos como ausentes, pero tomamos el examen. Hay este pensar en el alumno, ¿no es cierto? A eso me refiero. Con eso usted se arriesga a que le descuenten el día. Sí, porque como decía recién el profesor Badín, en el contralor nosotros no figuramos como ausentes, obviamente, ¿no? Pero no, también en solidaridad del resto de sus compañeros que sí están ausentes. También, pero no perjudicamos al alumno, ahí estamos tranquilos en ese sentido. Cosa que no puede pasar en una escuela primaria, porque en una escuela primaria o se va o no se va, claro. Es diferente la cosa. Pensaba, Norberto, si no ha habido otras medidas, porque es cierto que los gremios quizá la única forma que tienen de presionar es una medida de fuerza. Ahora, en todo este tiempo que no se haya generado creativamente alguna otra medida de fuerza que no perjudique al alumno. No recuerdo a quién escuchaba, Paola, a ver si no recuerdo si fue en este programa o en otro, que nos decían que en un país, no recuerdo cuál es, pero se dan clases pero no se califican a los alumnos. Sí. Es decir, como medida de fuerza no se califica al alumno, entonces claro, no se sabe si pasó o no pasó, pero no dejan de impartirle enseñanza. ¿No se ha podido pensar en otra forma de paro que perjudique, si se quiere, al gobierno o en este caso a la patronal, pero no al alumno? Claro, sería lo que yo les comentaba recién. Claro, lo que usted hace. Que decía el kit, el kit de colaboración de la otra época. Claro. Que los alumnos estaban en la escuela, los docentes los atendían, pero no se hacía nada que fuese lo administrativo. Correcto. Digamos, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Claro, eso está en la decisión de los gremios que lo indican de determinada manera. Ahora, fíjense si ustedes me permiten hacer lo testimonial desde mi propio caso. Sí. ¿No? Yo no estoy afiliado a ningún gremio, porque tengo una historia particular de la época que era inspector jefe. Yo siempre he sido colaborador de los gremios. Aquí pueden preguntar ustedes en SUTEBA, en el FEB, siempre hay una colaboración, cuando me la piden siempre la brindo. ¿Por qué no estoy afiliado? Cuando yo era inspector jefe, hubo unos movimientos por allá por fines de la década del 80, hubo unos movimientos muy duros también, así como los de ahora, ¿no? Y bueno, yo la jefatura estaba en Necochea. Me entrevistaron unos docentes de Necochea para preguntarme si yo iba a adherirme al paro. Un poco por lo que vos decías recién, esa base solidaria que debemos tener dentro de la profesión. Y bueno, yo les dije que sí, que lo iba a hacer, pero que tenía el problema de no estar afiliado. O sea, no tenía la protección del gremio. Claro. Si había alguna medida, había algo que podía aparecer, el gremio no me iba a defender a mí porque yo no estaba afiliado. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacerlo. Y allá en Necochea fui al gremio, en ese momento, a presentar el caso. ¿Saben qué respuesta me dio el gremio en ese momento? Me dijeron, vos usaste la palabra recién. No, nosotros no lo podemos afiliar, porque usted es de la patronal. ¿Cómo de la patronal? Yo soy inspector jefe, un empleado que tiene un nivel jerárquico, claro, pero estoy empleado igual que el docente de grado. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia conmigo. Además yo como inspector había concursado, llegué al cargo por concurso. Me dicen, sí, pero pero pertenece ya al nivel de la patronal. Fíjense ustedes en aquel momento esa visión, ¿no? Después hice una consulta por aquella época acá en Tandil y tampoco tuve una respuesta muy firme. Entonces, mi decisión fue no afiliar. Y permanezco hasta el día de hoy ya sin afiliarme, ¿no? Muy bien, y seguimos aquí en el Desayuno de Tandil Despierta con el maestro, profesor, licenciado y actor Norberto Salgueiro. ¿Puedo agregar algo que me recordaba Agustín Medina? ¿Qué? Y crítico teatral. Él escribe en las páginas de La Vidriera, aquí del diario El Eco de Tandil, crítico teatral, y me decía Agustín, la única persona en Tandil que escribe crítica sobre teatro. Sí. En realidad, María Inés Alonso de Nicola, sí,
gran escritora de críticas teatrales. Yo la otra vez le comentaba, hace tiempo le comentaba a ella que leyendo sus críticas aprendí, porque en realidad es algo que uno lo hace por vocación. Claro. ¿no? Bueno, de la profesora Nicola se aprende. Pero con ella aprendí cómo hacer una crítica teatral. En realidad, yo voy a corregir un aspecto. Yo no me siento crítico teatral. Lo que hago son comentarios teatrales, ¿no? Porque la columna se llama El Espectador. Exacto. El Espectador es... Yo tomé la idea, qué humilde, de José Ortega y Gasset. Nada menos. Nada menos, que tiene un texto que se llama El Espectador, pero en donde él plantea que un espectador no es simplemente aquel que está observando, que está mirando lo que ocurre, sino que es el que está dentro de esa acción y es capaz de analizarla. Entonces esa definición me gustó. Claro. ¿No? Y a partir de ahí surgió la idea con Pablo Daldoso de hacer la columna. Qué lindo. Qué placer es escucharlo a Norberto. La verdad que sí. Había quedado una pregunta amplia, sí, por cierto. Una pregunta muy amplia y muy interesante. En lo que respecta a mi persona, desde mi humilde opinión, estoy un poco cansada de los dichos superficiales del amplio debate que debe darse la educación. Yo creo realmente que sí debe darse, pero debe darse ya. O sea, no creo que ya se pueda demorar más con este decir del debate. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿En algún momento va a suceder que se van a juntar todas las autoridades que tienen que ver con la educación y debatir profundamente lo que está pasando? Claudio, esta pregunta es muy compleja, yo no la voy a responder. Y ahí es donde se levantaba y se iba. No, bueno, lo que pasa es que coincidimos plenamente, y lo hacíamos recién fuera de cámara, en esta idea de cómo los medios, los digo los medios en general, pero fundamentalmente la televisión, produce una gran confusión que se suma a ese planteo que vos hacés. ¿Cuánto hace que necesitamos ese debate y no lo tenemos? Entonces viene la televisión, vociferan, se agreden, dicen cosas, una posición, otra posición, terminó y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada, Claro. Porque en realidad el debate, y yo por ahí en alguna columna a la que vos hacías referencia, Claudio, yo lo decía, en mi acción como periodista, digamos, no me interesa tanto generar confrontaciones y debates, sino hacer espacios de reflexión. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen la posibilidad de tomar las decisiones puedan hacer el debate. Claro. Porque nosotros podríamos estar acá debatiendo, como vos decías, con Raúl Guevara y hacer intercambios y después terminó esto y nos vamos. Y bueno, la gente escuchó algunas ideas, puede haber clarificado algo, pero después no hay ninguna decisión de por medio. Claro. Acá tenemos que buscar, pero claro, vos me haces un planteo que me hace pensar en mi carrera docente, perdónenme lo referencial, pero es que nos gusta la forma de ilustrarlo. Totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque yo hace 55 años que estoy en el sistema educativo. 55. No lo alcancé a conocer a Sarmiento, pero estuve ahí cerquita. Bueno, ¿cuántas veces en mi carrera dije por qué no se pueden hacer estas modificaciones como corresponden? ¿Por qué no nos juntamos, como vos decías, los distintos estamentos convocados por la política educativa? Porque no podemos acá soslayar, volvemos al tema, es la política educativa la que debe convocarnos, pero convocar a todos los estamentos que tienen que ver con la educación. Ayer lo escuché a Raúl que decía que nuestros ministros nunca son del palo, y es cierto, el doctor Zarini era del palo, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a esta cuestión, hemos reclamado en algunos momentos. Yo recuerdo cuando el retorno a la democracia, que fue tan emocionante en el 83, yo tuve la suerte de ser allí convocado inmediatamente después que pasó el regreso a la democracia, de ser convocado para ocupar la jefatura de región en Necochea, ¿no? Y ahí yo presentí que había una base muy noble de poder modificar, porque veníamos de toda la sombra anterior de muchos años, y entonces surgió eso. Yo lo pude ver en La Plata cuando hacíamos las reuniones, en mi rama, que era la rama primaria en ese momento, el entusiasmo que tenían el director de primaria, el director Asprela,
el mismo ministro de Educación, en fin, como para poder decir, bueno, ahora sí vamos a empezar con las modificaciones que se requieren. Había allí una reforma curricular, que fue la reforma curricular de este primer gobierno radical, ¿no?, de Alfonsín. Pero no es suficiente. Cambiar el instrumento, como es el diseño curricular, no es suficiente. Hablar del sueldo no es suficiente. Pensar en los problemas de infraestructura no es suficiente. Si lo hago por separado. Claro. ¿No se tendría que dar una especie de concertación? Porque obviamente lo político, usted lo dejó muy claro, no va a estar nunca ajeno a la educación. No, por supuesto. Pero a veces me da la sensación que lo partidario imposibilita el sentarse a una mesa y tirar todos para adelante. Sí, por la idea que nosotros, los argentinos, tenemos de la oposición. Empecemos por ahí. ¿Por la idea o por lo que es la oposición en la Argentina? Por lo que es la oposición en la Argentina, digámoslo claramente. Porque si yo estoy en la oposición y veo que ha surgido una buena idea, igual le voy a poner palos en la rueda, claro, porque soy la oposición. Eso lo vemos, pero con ejemplos cotidianos. Sea cual sea el gobierno cotidiana, totalmente. Sí. Más allá de que yo no comulgue con el gobierno que en el momento está en la conducción. Entonces, esto ya lamentablemente perjudica la búsqueda de un encuentro, porque si me van a convocar desde la política educativa y yo no estoy dentro de esa política educativa, bueno, yo no voy. Ahí ya arrancamos mal. ¿Sabe que parece que a nadie le interesa verdaderamente la educación? Bueno, ese es otro tema. Yo iría más allá de estos planteos de cómo habría que hacer, dónde está la convocatoria. Yo me he preguntado muchas veces, detrás de ese discurso de que la educación, la seguridad y la salud son lo más importante, tomo la educación, detrás de ese discurso, ¿realmente hay deseos de modificar? ¿Hay deseos de cambiar? Creo que la educación está para, como lo señalaba ayer Raúl, para buscar homogeneizar, para amaestrar, para que entres en el sistema y continúes. Miren, hay un docente polaco del siglo pasado, del siglo XX, de mediados del siglo XX, en el periodo entre guerras, Janusz Korczak, que murió en las cámaras de gas junto a sus alumnos. Él era médico, pero en su tarea de médico descubrió con los chicos que lo que tenía que hacer era ponerse como maestro junto a ellos. Y dejó su profesión de médico y se hizo maestro. Trabajó durante mucho tiempo. Permanentemente criticaba el sistema educativo donde estaban inmersos ellos. Permanentemente. Y lo empezaron a perseguir. Porque no era funcional a ese sistema. Al sistema. Luego vino el problema judío, la acción del Holocausto, y lo mandaron a la cámara de gas con todos sus chicos. No, a él no, a los chicos. Pero él asumió que si los chicos iban, él iba. Tomó uno en cada brazo de los más pequeños y caminó hacia la cámara de gas con sus chicos. Criticó permanentemente el sistema educativo. Y han pasado muchísimos años. Y esto es lo que me hace dudar. ¿Hay interés realmente o los intereses van? Nadie podría negar hoy el valor de la educación, pero después en la realidad hacemos otra cosa. Y usted que cuenta que hace 55 años está dentro del sistema educativo, ¿ha visto realmente ya desde su propia óptica cómo ha decaído la educación, el nivel o no? Bueno, acá, ¿cómo se dice? Poner el dedo en la llaga, ¿no? Poner el dedo en la llaga. Porque, ¿sabés qué ocurre? Yo todo esto que les he estado contando, de alguna manera lo hago desde mi profesión docente, pensando mucho en mi desempeño en primaria, en la jefatura, como inspector, todo esto. Pero ahora tu pregunta me lleva a ubicarme como formador de formadores, porque yo estoy en la formación docente. Y creo que sí, que la formación docente tiene, digo esto porque de la escuela primaria yo ya me he alejado más, estoy ahora a través de la formación docente más en contacto con la escuela secundaria. Claro. Entonces, la perspectiva de la escuela secundaria
es muy problemática. Y de nuestra formación docente, nosotros formamos profesores para la escuela secundaria, tenemos grandes deudas. Una cosa muy pequeña pero muy ilustrativa. Yo acompaño a un grupo de alumnos a observar, no a practicar, a observar en una escuela secundaria. Vemos allí algo que pasa, un conflicto, una cuestión, la agresión, todo lo que en algunos lugares ocurren, bastante frecuentemente, lamentablemente. Cuando volvemos al instituto, los chicos me miran y me dicen, ¿y Norberto? ¿Y yo qué respuesta tengo? Vamos a buscar caminos ahora. No sé. Lo notamos con un dejo de angustia cuando usted cuenta Me angustia esto. mucho esto, me angustia mucho porque me imagino ahora en este momento los rostros de los chicos esperando una respuesta que no tengo. Y esto si lo trasladamos al resto de los profesores, y entonces claro, vos hiciste así con la mano hoy, ¿no? Lamentablemente. Norberto, sí. No, Mi carrera ha tenido esta dirección. Vaivenes, digamos, claro, para arriba, sí, para abajo, sí, para arriba. Sí, para hubo abajo. momentos muy buenos, hubo momentos de esperanza, hubo momentos de casi bajar los brazos sin alcanzar a bajarlos del todo. Y en estos momentos yo creo que es muy compleja la situación, muy compleja. ¿Lo seguimos charlando en otro momento? Lo seguimos charlando. ¿Sabe qué? Lo tenemos que seguir charlando para que no quede esta sensación de angustia y abatimiento que a mí me provoca una reflexión de Norberto Salgueiro. Si Norberto plantea esto, a mí realmente me preocupa el tema. Digo porque lo conozco por la trayectoria. Es que yo creo que gente con experiencia y sobre todo con la sobriedad, ¿no? Con lo que lo puede llegar a plantear una persona como Norberto, hace que uno realmente entre en esta reflexión que él dice, no en el debate y en la confrontación, Claro, en la eso. reflexión, Sí, totalmente. en decir hay que asumir que estamos así, ¿qué hacemos con Que es eso? el principal paso para luego poder salir. Y no nombramos una palabrita que habría para seguir, por eso podemos seguir otro día con esto, ¿no? Que es la tecnología. La tecnología. Otro gravísimo problema. Y sería el punto de partida para la próxima charla. ¿Cómo no? Encantado. Norberto Salgueiro, pero problema entiendo yo que no por la tecnología como algo negativo, me imagino, ¿no? Sino cómo se inserta en las aulas. en los docentes y en las aulas, ¿no? Por Las aulas se mete la sola. falta de preparación. Claro. A eso me refiero. Claro. No creo que... No estoy haciendo una connotación negativa de la tecnología. Ahí está, lo quería aclarar por las dudas que alguno entendiera por supuesto, eso. Pero el tema de la tecnología y el docente, ¿Cómo implementarlo? pero será el punto de partida, acordate, para la Sí, próxima charla cómo con no. Y Norberto. mirá qué simple que es. Yo no traje tablet. La agenda de cuero tiene Y bueno, Norberto. ahí está demostrado. Norberto Salgueiro charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Bueno, muy bien, tenemos 15 grados 5 de temperatura, ahora sí momento de una pausa, ya volvemos.